Aborta. No quiero ese bebé, le dijo el hombre rico a su amante joven arrojándole dinero. 20 años más tarde, apareció un abogado exactamente igual a el que... La ciudad brillaba bajo las luces del atardecer, mientras limusinas y autos de lujo desfilaban frente al majestuoso Hotel Royal. Era la noche de la gala benéfica anual organizada por Evans Corp, el evento más esperado por la élite de la sociedad. Vestidos de alta costura y trajes impecables adornaban a los invitados que ingresaban al salón principal, un espacio adornado con candelabros de cristal y arreglos florales exuberantes. Robert Evans, el magnate detrás del imperio empresarial, se movía con elegancia entre los asistentes. Su porte imponente y mirada fría imponían respeto y admiración a partes iguales. A su lado, su esposa Sara lucía un deslumbrante vestido rojo, sonriendo con perfección calculada mientras estrechaba manos y ofrecía saludos cordiales. Aunque caminaban juntos, una distancia intangible los separaba, evidente para quienes observaban más allá de las apariencias. En un rincón menos concurrido del salón, Emily Carter ajustaba nerviosamente el tirante de su sencillo vestido azul marino. A sus 22 años, nunca había asistido a un evento de tal magnitud. Estudiante de Derecho en la universidad local y voluntaria en una organización sin fines de lucro, había recibido una invitación por su dedicación al servicio comunitario. Sus ojos verdes recorrían el lugar, maravillados y a la vez abrumados por el lujo que la rodeaba. ¿Primera vez en una gala así?, preguntó una voz masculina a su lado. Emily giró sorprendida y se encontró con un hombre de sonrisa amable, aunque desconocido para ella. «¿Tan evidente es?», respondió con una sonrisa tímida. «Solo un poco», rió él. «Soy James. Trabajo para una de las organizaciones asociadas». «Encantada, James. Soy Emily». La conversación fluyó con facilidad, aliviando un poco la incomodidad inicial de Emily. Sin embargo, mientras hablaban, sintió una mirada fija en ella. Al alzar la vista, sus ojos se encontraron con los de Robert Evans, quien la observaba desde el otro lado del salón. Había algo en su mirada que la hizo sentir expuesta y curiosamente intrigada. «Parece que has captado la atención del anfitrión», comentó James al notar la dirección de su mirada. «¿Quién es él exactamente?», preguntó Emily tratando de sonar casual. «¿No lo sabes? Ese es Robert Evans, el dueño de todo este lugar y mucho más. Es uno de los hombres más poderosos de la ciudad». Antes de que pudiera responder, Robert comenzó a acercarse. James, notando la situación, se disculpó y se alejó discretamente. «Buenas noches», saludó Robert con voz profunda. «Veo que disfrutas del evento». «Sí, es realmente impresionante», respondió Emily tratando de mantener la compostura. «No recuerdo haberte visto en años anteriores. ¿Eres nueva en estos círculos?». Ella sonrió con modestia. «En realidad, esta es mi primera vez. Fui invitada por mi trabajo con la Fundación Esperanza». «Ah, una colaboradora dedicada. Aprecio mucho el trabajo que hacen», dijo Robert, aunque en realidad poco sabía de las actividades de la fundación. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras la música llenaba el ambiente. «¿Te gustaría dar un paseo?», propuso él. «Puedo mostrarte algunas obras de arte que no están en exhibición para todos». Emily dudó por un momento. Había algo cautivador en él, una mezcla de misterio y autoridad que la atraía. «Claro, me encantaría», aceptó finalmente. Caminaron juntos por un pasillo adornado con pinturas y esculturas exclusivas. Robert le contaba historias sobre cada pieza, mostrando un conocimiento que sorprendió gratamente a Emily. «Tienes un gusto exquisito por el arte», comentó ella. «El arte es una de las pocas cosas que pueden trascender el tiempo y las palabras», respondió él, deteniéndose frente a una pintura que representaba un paisaje al atardecer. Emily observó la pintura y luego a Robert. «A veces, siento que las personas también pueden ser así, dejar una huella más allá de su tiempo». Él la miró fijamente. «¿Crees que todos somos capaces de eso? Si lo deseamos lo suficiente y actuamos en consecuencia, sí», afirmó ella con convicción. Robert sonrió levemente. «Tienes una perspectiva interesante, Emily». El uso de su nombre la tomó por sorpresa. No recordaba habérselo dicho. Sin embargo, decidió no mencionarlo. Continuaron caminando hasta llegar a una terraza que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Las luces brillaban como estrellas caídas y el aire fresco de la noche los envolvía.
Es hermoso, susurró ella. Lo es, respondió él, pero sus ojos estaban fijos en ella. Emily sintió su mirada y se volvió hacia él. La tensión entre ambos era palpable. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Debería regresar al salón, dijo ella rompiendo el momento. Por supuesto, asintió Robert, aunque una parte de él no quería que se fuera. Regresaron juntos, y al llegar, Sarah se acercó a Robert con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Ahí estás. Los invitados preguntan por ti, dijo, lanzando una mirada evaluadora a Emily. Estaba mostrando a la señorita Carter algunas de nuestras piezas privadas, explicó él sin inmutarse. Qué considerado de tu parte, respondió Sarah con una leve ironía. Encantada de conocerte, querida. Emily sintió la frialdad detrás de las palabras. Igualmente, señora Evans. Si me disculpan, debo atender algunos asuntos, dijo Robert, alejándose con Sarah. Emily observó cómo se alejaban, sintiendo una extraña sensación de pérdida. La noche continuó, pero ella ya no se sentía tan a gusto como antes. Decidió que era momento de irse. Mientras esperaba su abrigo en el guardarropa, una voz familiar la sorprendió. ¿Ya te vas? Era Robert, de nuevo a su lado. Sí, ha sido una velada encantadora, pero tengo que madrugar mañana, mintió ligeramente. Permíteme ofrecerte un coche para llevarte. No es necesario, gracias. Puedo tomar un taxi. Insisto, dijo él con determinación. No permitiré que una dama camine sola a estas horas. Emily sonrió resignada. Está bien, gracias. El trayecto fue tranquilo. Robert la acompañó hasta el coche y antes de que ella subiera, tomó su mano. Espero volver a verte, Emily. Ella lo miró a los ojos. Yo también. El coche se alejó y Robert se quedó de pie en la acera, sintiendo una extraña inquietud. Había conocido a muchas mujeres, pero ninguna le había dejado esa sensación de intriga. Regresó al interior del hotel, pero la noche ya no le parecía tan brillante. Emily llegó a su modesto apartamento y se recostó en su cama, repasando los eventos de la noche. Había algo en Robert Evans que la atraía y la asustaba al mismo tiempo. Decidió que debía ser cautelosa. Después de todo, sus mundos eran demasiado diferentes. Sin embargo, el destino ya había trazado sus planes, y aquel encuentro fortuito sería el comienzo de una historia que entrelazaría sus vidas de formas inimaginables. El sol se filtraba tímidamente a través de las cortinas de la modesta habitación de Emily, iluminando los apuntes y libros de derecho esparcidos sobre su escritorio. Habían pasado varias semanas desde la gala benéfica, y aunque sus días transcurrían entre clases y trabajo, su mente a menudo volvía a aquella noche y a los encuentros posteriores con Robert Evans. Después de aquel primer encuentro, Robert había buscado a Emily con insistencia. Invitaciones a cenas elegantes, paseos por galerías de arte exclusivas y conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche se convirtieron en parte de su rutina. Emily se encontró a sí misma sumergida en un mundo que antes solo podía imaginar, pero más que el lujo, era la compañía de Robert lo que la atraía. Descubrió en él a un hombre inteligente y encantador, capaz de mostrar una faceta más humana y vulnerable que contrastaba con su imagen pública. Una tarde, mientras caminaban por un parque apartado, Emily se atrevió a preguntar: «Robert, ¿por qué me buscaste después de la gala?» Él la miró pensativo antes de responder. «Hay algo en ti que me intriga. Eres diferente a cualquier persona que haya conocido. Contigo puedo ser yo mismo». Emily sonrió, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Sin embargo, una sombra de duda la invadió. «Pero nuestros mundos son tan distintos». «Los mundos se pueden unir si así lo deseamos», respondió él tomando su mano. La relación avanzó rápidamente, y lo que comenzó como una atracción mutua se transformó en un romance apasionado. Emily se sentía como en un sueño, pero siempre había una barrera invisible. Robert evitaba hablar de su vida personal más allá de lo superficial y nunca mencionaba a su esposa. Emily, consciente de su estatus, decidió no presionar, temiendo que cualquier pregunta pudiera romper el delicado equilibrio que habían creado. Pero los sueños a veces chocan con la realidad. Un mes después, Emily comenzó a sentirse extraña. Náuseas matutinas, cansancio constante y una intuición que no podía ignorar. Decidió hacerse una prueba de embarazo.
Al ver el resultado positivo, una mezcla de emociones la abrumó. Alegría, miedo, incertidumbre. Pensó en Robert y en cómo reaccionaría ante la noticia. Decidió que debía decírselo cuanto antes. Lo citó en un café discreto, alejado de miradas indiscretas. Robert llegó elegante como siempre, pero con una expresión de impaciencia. ¿Pasa algo? Sonabas preocupada en tu mensaje, dijo él tomando asiento. Emily respiró hondo tratando de mantener la calma. Robert, hay algo que necesito contarte. Estoy embarazada. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Robert la miró fijamente y por un instante ella creyó ver preocupación en sus ojos, pero rápidamente su expresión se endureció. Eso no puede ser, dijo con frialdad. ¿Lo es? Me hice la prueba. Eres el padre, respondió ella, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. Él apartó la mirada, pasando una mano por su cabello en un gesto de frustración. Esto complica las cosas, Emily. No puede suceder. Tengo una imagen que mantener, una empresa, una familia. La palabra familia resonó dolorosamente en Emily. ¿Familia?, preguntó con voz temblorosa. ¿Estás casado? Robert suspiró. Sí, pero nuestro matrimonio es complicado. No es lo que piensas. ¿Y qué pienso, Robert? Me ocultaste algo tan importante. Me hiciste creer que... No importa ahora, la interrumpió él sacando un cheque de su cartera. Podemos resolver esto. Toma, es suficiente para que manejes la situación. Emily miró el cheque incrédula, sintiendo cómo la indignación y el dolor se mezclaban en su interior. ¿Crees que el dinero puede arreglar todo?, dijo con voz quebrada. Este es nuestro hijo, Robert. No puedo tener un hijo fuera del matrimonio. Sería un escándalo, respondió él, evitando su mirada. Ella se levantó lentamente, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. No voy a manejar nada. Voy a tener a este bebé, con o sin tu apoyo. Robert la miró finalmente, pero su expresión era fría. Entonces no me dejas opción. No puedo estar involucrado. Será mejor que nos mantengamos alejados. Emily sintió cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos. ¿Eso es todo?, susurró. ¿Después de todo lo que compartimos? Es lo mejor para ambos, concluyó él, levantándose y dejando el cheque sobre la mesa. Cuídate, Emily. Sin más, Robert salió del café, dejando a Emily sumida en una soledad abrumadora. Las lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Tomó el cheque y lo rompió en pequeños pedazos, dejándolos caer como fragmentos de un sueño destrozado. Los días siguientes fueron difíciles. Emily se enfrentó a una realidad dura. Estaba sola, esperando un hijo y sin apoyo. Decidió dejar la universidad temporalmente para trabajar y ahorrar dinero. Encontró empleo como asistente en una librería local, donde las horas eran largas pero el ambiente era acogedor. Una tarde, mientras organizaba unos libros, James, el joven que había conocido en la gala, entró en la tienda. «¡Emily!», exclamó al reconocerla. «Ha pasado tiempo». Ella forzó una sonrisa. «Hola, James». «Sí, ha sido un tiempo». «Te he estado buscando. Después de la gala desapareciste. ¿Todo bien?». Emily dudó antes de responder. «He estado ocupada con cosas personales». James notó la tristeza en sus ojos. «Si necesitas hablar, estoy aquí», ofreció con sinceridad. «Gracias, pero estoy bien», respondió ella, aunque apreciaba el gesto. Los meses pasaron, y el embarazo de Emily avanzaba. Aunque enfrentaba dificultades económicas, encontró apoyo en personas que valoraban su fortaleza. La dueña de la librería, la señora Thompson, se convirtió en una figura materna, ofreciéndole consejos y ayuda cuando más lo necesitaba. Una noche, mientras cerraba la tienda, Emily sintió una punzada de dolor. Preocupada, decidió ir al hospital. Allí, le informaron que debía guardar reposo para evitar complicaciones. Sin familia cercana, se sintió más sola que nunca. Al día siguiente, la señora Thompson la visitó en su pequeño apartamento. «Deberías haberme llamado», dijo con cariño. «No puedes pasar por esto sola». Emily sonrió débilmente. «No quería molestar». «Tonterías. A partir de ahora estaré aquí para lo que necesites».
La generosidad de la señora Thompson conmovió a Emily. Aunque Robert la había abandonado, descubrió que aún había bondad en el mundo. Mientras tanto, Robert intentaba seguir con su vida, pero una inquietud persistente lo acosaba. Se esforzaba por concentrarse en sus negocios, pero los recuerdos de Emily y su decisión lo atormentaban. Sarah notó su distracción y, sospechando que algo sucedía, comenzó a indagar. Una noche, durante una cena tensa, Sarah finalmente confrontó a Robert. «¿Hay algo que deba saber?», preguntó, fijando su mirada en él. «No sé de qué hablas», respondió él, evitando su mirada. «No me mientas. He notado cómo estás últimamente. ¿Es otra mujer?». Robert suspiró. «No es nada que deba preocuparte, solo asuntos de negocios». Sarah esbozó una sonrisa fría. «Sabes que nuestra unión es estratégica, Robert. Mientras no afecte nuestra imagen, puedes hacer lo que quieras. Pero no toleraré sorpresas que pongan en riesgo lo que hemos construido». Él asintió, aunque por dentro se sentía cada vez más vacío. Los meses continuaron su curso. Emily dio a luz a un niño saludable al que llamó Michael. Al sostenerlo en sus brazos por primera vez, sintió que todo el dolor y las dificultades habían valido la pena. Prometió protegerlo y darle todo el amor que ella no había recibido. La vida de Emily y Michael no fue fácil, pero juntos encontraron felicidad en las pequeñas cosas. Emily retomó sus estudios en línea, determinada a convertirse en abogada algún día. Sabía que enfrentaría desafíos, pero con Michael a su lado, nada parecía imposible. Robert, por su parte, se sumergió aún más en su trabajo, tratando de silenciar la voz de la conciencia que le recordaba su abandono. Sin embargo, una parte de él sabía que había perdido algo invaluable, aunque se negaba a admitirlo. El destino había trazado caminos divergentes para Emily y Robert, pero las decisiones tomadas en esos momentos críticos tendrían repercusiones que se sentirían años después, cuando sus vidas volvieran a cruzarse de manera inevitable. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas desgastadas del pequeño apartamento, iluminando suavemente el rostro de Emily. A su lado, en una cuna improvisada, el pequeño Michael dormía plácidamente. Cada vez que lo miraba, sentía una mezcla de amor indescriptible y una determinación que nunca antes había experimentado. Sabía que, a pesar de las dificultades, había tomado la decisión correcta al traerlo al mundo. La vida como madre soltera no era fácil. Los ahorros que tenía se habían agotado rápidamente con los gastos médicos y las necesidades básicas del bebé. Decidida a proveer para su hijo, Emily comenzó a buscar trabajo. Las largas horas y la falta de experiencia hacían que las oportunidades fueran escasas. Finalmente, consiguió un empleo de medio tiempo como camarera en un pequeño café del barrio, donde la paga era modesta pero suficiente para cubrir lo esencial. Una mañana, mientras atendía a los clientes habituales, la señora Thompson, la dueña de la librería al lado del café, entró buscando un café para llevar. «Buenos días, Emily», saludó con calidez. «¿Cómo está el pequeño Michael?». Emily sonrió. «Creciendo rápido. Ya casi no me deja dormir por las noches». La señora Thompson rió. «Así son a esa edad. Escucha, estaba pensando, necesito ayuda en la librería. Alguien que pueda organizar los estantes y atender a los clientes cuando yo no esté. Sé que estás trabajando aquí, pero podría ofrecerte horarios flexibles y podrías traer a Michael si es necesario». Emily sintió una oleada de gratitud. «Eso sería maravilloso. Realmente lo aprecio». «Entonces, está decidido. Puedes comenzar mañana mismo». Con esta nueva oportunidad, Emily pudo equilibrar mejor su tiempo y cuidar de Michael sin descuidar sus responsabilidades laborales. La librería se convirtió en un refugio para ambos. Entre libros y historias, Emily encontró un espacio para soñar nuevamente con retomar sus estudios y ofrecerle un futuro mejor a su hijo. Una tarde, mientras organizaba unos volúmenes en el estante superior, un libro cayó al suelo, llamando la atención de un cliente que acababa de entrar. «Permíteme ayudarte», dijo el hombre recogiendo el libro. «Gracias», respondió Emily, volteándose para encontrarse con James, el joven que había conocido en la gala y que había reaparecido meses atrás en la cafetería. «Emily, qué sorpresa encontrarte aquí», sonrió él. «Trabajo aquí ahora. ¿Buscas algo en especial?» En realidad, solo estaba paseando.
pero parece que el destino nos sigue cruzando. Ella sonrió tímidamente. Parece que sí. James se interesó por su situación y, con el tiempo, se convirtió en un amigo cercano. A menudo pasaba por la librería para conversar y, ocasionalmente, ayudar con Michael. Su presencia era un alivio en los días difíciles, y Emily agradecía tener a alguien en quien confiar. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Robert Evans continuaba sumergido en su mundo de negocios y reuniones interminables. Sin embargo, había una inquietud persistente que no lograba sacudirse. A pesar de sus esfuerzos por olvidarla, los recuerdos de Emily y la decisión que había tomado lo atormentaban en los momentos de soledad. Sarah notó su distanciamiento creciente, pero decidió ignorarlo, enfocándose en sus propias ambiciones y compromisos sociales. Un día, durante una reunión con su junta directiva, Robert recibió una llamada urgente que interrumpió la sesión. «Señor Evans, es acerca del proyecto en la costa oeste. Necesitamos su aprobación final», informó su asistente. «Procedan según lo planeado», respondió con impaciencia, terminando la llamada rápidamente. Al colgar, sintió una punzada de insatisfacción. Todo parecía perder significado. Los logros que antes le brindaban orgullo, ahora le dejaban un vacío inexplicable. De regreso en la librería, Emily estaba cerrando por la noche cuando James apareció en la puerta. «¿Llegué muy tarde para comprar un libro?», preguntó con una sonrisa. «Siempre hay tiempo para un buen libro», respondió ella, abriéndole la puerta. Mientras revisaban los estantes, James la observó con preocupación. «¿Te ves cansada? ¿Todo bien?». Emily suspiró. «Han sido días largos. Michael ha estado enfermo y estoy un poco preocupada». «¿Has considerado volver a la universidad? Eres una de las personas más inteligentes que conozco. Sería una lástima que no terminaras tus estudios». «Lo he pensado, pero con Michael y el trabajo, no sé cómo podría hacerlo». James reflexionó por un momento. «Quizás pueda ayudarte. Conozco a algunas personas en la facultad. Podríamos encontrar una forma para que curses algunas materias en línea o a tiempo parcial». Los ojos de Emily se iluminaron. «¿Harías eso por mí?». «Por supuesto. Eres mi amiga y creo en ti». Con el apoyo de James y la señora Thompson, Emily decidió retomar sus estudios. Inscribirse nuevamente en la universidad le devolvió una parte de sí misma que había perdido. Aunque los días eran agotadores, entre el trabajo, las clases y cuidar de Michael, sentía que avanzaba hacia un futuro mejor. Una noche, después de acostar a Michael, Emily se sentó en su pequeña mesa de cocina, rodeada de libros y apuntes. El silencio de la noche solo era interrumpido por el suave sonido de la respiración de su hijo. Mientras repasaba sus notas, pensó en todo lo que había sucedido en los últimos años. A pesar de las dificultades, estaba construyendo una vida para ambos. Sin embargo, no podía evitar pensar en Robert de vez en cuando. Se preguntaba si alguna vez habría sentido remordimiento o si Michael significaba algo para él. Pero rápidamente desechaba esos pensamientos, enfocándose en lo que realmente importaba. Los años pasaron, y Michael creció rodeado del amor de su madre y el apoyo de la pequeña comunidad que habían formado. Demostró ser un niño inteligente y curioso, siempre preguntando sobre el mundo que lo rodeaba. Un día, mientras Emily y Michael caminaban por el parque, él le preguntó: «Mamá, ¿por qué no tengo papá?». La pregunta la tomó por sorpresa. Había esperado este momento, pero no sabía cómo abordarlo. «Bueno, cariño, algunas familias son diferentes, pero eso no significa que sean menos especiales». Michael la miró con sus ojos brillantes. «¿Alguna vez lo conoceré?». Emily sintió un nudo en la garganta. «No lo sé, hijo, pero quiero que sepas que tienes mucha gente que te quiere». Él asintió, aunque parecía pensativo. Mientras tanto, James se había convertido en una figura importante en sus vidas. A menudo los acompañaba en salidas al parque o cenas caseras. Su relación con Emily se había fortalecido, y aunque había sentimientos profundos entre ellos, ambos parecían temerosos de dar el siguiente paso. Una tarde, después de una presentación en la universidad donde Emily había destacado por su brillante exposición, James la invitó a celebrar. «Te lo mereces. Has trabajado muy duro para llegar hasta aquí.
dijo mientras brindaban con copas de vino en un pequeño restaurante local. No podría haberlo logrado sin tu ayuda, respondió ella sinceramente. James tomó su mano sobre la mesa. Emily, hay algo que quiero decirte desde hace tiempo. Ella lo miró expectante. Sé que has pasado por mucho, y admiro tu fortaleza. Me importas profundamente, y me gustaría estar a tu lado, no solo como amigo. Emily sintió una mezcla de emociones. Sabía que James era un hombre maravilloso y que sus sentimientos eran sinceros. James, yo también siento algo por ti, pero hay partes de mi pasado que aún no he superado. No tienes que decirme nada ahora, solo quería que lo supieras, dijo él, sonriendo con calidez. El futuro parecía más prometedor que nunca. Emily estaba a punto de graduarse, Michael era un niño feliz y saludable, y la posibilidad de un nuevo amor se asomaba en el horizonte. Sin embargo, en las sombras, el pasado comenzaba a moverse. Robert, en un intento por llenar el vacío de su vida, decidió involucrarse en nuevos proyectos filantrópicos. Durante una visita a un centro comunitario, vio un mural pintado por niños del barrio. Entre las imágenes, una firma llamó su atención. Michael C. Algo en ese nombre le resultó familiar, pero no pudo identificar por qué. La sensación lo inquietó, pero decidió ignorarla. De regreso en su oficina, Sarah entró sin llamar. «Necesitamos hablar», dijo con tono firme. «¿Ahora qué sucede?», respondió Robert, cansado de las constantes exigencias. «He decidido que quiero una separación formal. Nuestro acuerdo ha llegado a su fin». Robert la miró sorprendido. «¿De qué estás hablando?». «Ambos sabemos que este matrimonio es una farsa. He encontrado oportunidades que me convienen más, y no quiero estar atada a ti». Aunque su relación siempre había sido más un contrato que un matrimonio, la noticia lo tomó desprevenido. «Haz lo que quieras», dijo finalmente volviendo su atención a los papeles en su escritorio. Sarah esbozó una sonrisa fría. «Siempre lo hago». Con su partida, Robert se encontró más solo que nunca. Las paredes de su oficina parecían cerrarse sobre él, sin familia, sin amigos verdaderos y con una vida vacía a pesar de todo su éxito material. Esa noche, sentado en su lujoso pero solitario penthouse, Robert tomó una copa de whisky y miró por las ventanas que daban a la ciudad. Los recuerdos de Emily regresaron con fuerza. Se preguntó qué habría sido de ella y del hijo que rechazó. Por primera vez, permitió que el arrepentimiento penetrara su coraza. En algún lugar de la ciudad, Emily se preparaba para dormir, leyendo un cuento a Michael. Sus vidas, aunque separadas, estaban más conectadas de lo que ambos imaginaban. El destino comenzaba a trazar nuevamente los caminos que los unirían, esta vez a través de Michael, cuyo futuro prometedor estaba a punto de entrelazarse con el pasado que su madre había dejado atrás. El sol del mediodía iluminaba el campus universitario, donde jóvenes estudiantes caminaban apresurados de una clase a otra. Entre ellos destacaba Michael, ahora un joven de 18 años, alto y de porte seguro. Su sonrisa amable y sus ojos brillantes reflejaban una determinación que lo diferenciaba de sus compañeros. Había logrado ingresar a la Facultad de Derecho con una beca completa, fruto de su esfuerzo y dedicación. Mientras tanto, Emily observaba con orgullo cómo su hijo perseguía el sueño que ella alguna vez tuvo que abandonar. Aunque los años habían sido difíciles, su relación se había fortalecido. Sin embargo, notaba en Michael una inquietud que crecía con el tiempo. Las preguntas sobre su padre se habían vuelto más frecuentes, y Emily sabía que no podría evitar el tema por mucho más tiempo. Una tarde, al regresar a casa, Michael encontró a Emily en la cocina, preparando la cena. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó, dejando su mochila sobre la mesa. Emily sintió un nudo en el estómago, anticipando lo que vendría. «Claro, cariño. ¿Sucede algo?». Michael tomó asiento mirando fijamente sus manos. «Sé que siempre has evitado hablar de mi padre, pero necesito saber quién es. No solo por mí, sino también por entender de dónde vengo». Emily suspiró, tomando asiento frente a él. «Michael, nunca quise ocultarte la verdad para hacerte daño. Solo quería protegerte». «¿Protegerme de qué?». «Tengo derecho a saber, mamá». Ella asintió lentamente. «Tienes razón. Es hora de que sepas la verdad». Con voz suave pero firme,
Emily le contó todo. Desde cómo conoció a Robert Evans, su breve romance, hasta la fría reacción de él al enterarse de su embarazo. Michael escuchó en silencio, sus emociones fluctuando entre la incredulidad y la ira. ¿Robert Evans? ¿El magnate?, preguntó finalmente atónito. Sí, él es tu padre, confirmó Emily con los ojos llenos de tristeza. Michael se levantó bruscamente, caminando de un lado a otro. Todo este tiempo, él nos abandonó. Te dejó sola para criarme mientras él vivía en el lujo. Lo sé, y entiendo cómo te sientes, pero no quiero que esta revelación te consuma. No puedo simplemente ignorarlo, mamá. Necesito enfrentarlo. Emily lo miró con preocupación. Ten cuidado, Michael. Robert es un hombre poderoso. No quiero que salgas lastimado. Soy adulto ahora. Puedo manejarlo, respondió él con determinación. En los días siguientes, Michael comenzó a investigar más sobre Robert. Utilizó sus conexiones en la universidad y su habilidad para acceder a información pública. Descubrió detalles sobre las empresas de su padre, su influencia en la ciudad y, lo más importante, las sombras que se ocultaban detrás de su imagen impecable. Mientras tanto, Robert seguía sumergido en sus negocios. Su reciente divorcio de Sarah había pasado desapercibido para el público, gracias a un acuerdo silencioso que protegía la reputación de ambos. Sin embargo, comenzaba a sentirse aislado. Las noches en su lujoso penthouse eran solitarias, y aunque no lo admitía, algo dentro de él añoraba una conexión más profunda. Un día, durante una conferencia empresarial en la universidad, Robert fue invitado como orador principal. Michael vio en esto una oportunidad para acercarse. Asistió al evento, mezclándose entre la multitud de estudiantes y profesores. En el auditorio, Robert habló sobre éxito, liderazgo y visión empresarial. Su carisma cautivó a la audiencia, pero para Michael, cada palabra sonaba vacía. Sentía una mezcla de admiración y resentimiento hacia el hombre que estaba frente a él. Al finalizar la conferencia, se organizó una sesión de preguntas y respuestas. Michael levantó la mano y, al ser seleccionado, se puso de pie. Señor Evans, gracias por su charla inspiradora. Mi pregunta es, ¿qué consejo le daría a alguien que busca tener éxito, pero que proviene de una vida de dificultades y sin los recursos que usted tuvo? Robert lo miró, notando algo familiar en el joven. El éxito no depende solo de los recursos, sino de la determinación y el esfuerzo. Si tienes un objetivo claro y trabajas duro, puedes superar cualquier obstáculo. Michael asintió lentamente. ¿Y qué pasa si esos obstáculos son consecuencia de las acciones de otros? ¿Cómo lidia uno con la injusticia para avanzar? La pregunta pareció incomodar a Robert ligeramente. La vida no siempre es justa, pero enfocarse en el pasado no ayuda. Debes mirar hacia adelante y crear tu propio camino. Michael sostuvo su mirada. Gracias por su consejo. Después del evento, mientras Robert se dirigía a su coche, Michael lo esperó en la salida trasera. Señor Evans, llamó acercándose. Robert se detuvo, observándolo con curiosidad. ¿Necesitas algo más? Solo quería agradecerle personalmente por su tiempo. Su historia es inspiradora. Es un placer. ¿Cuál es tu nombre? Michael. Michael Carter. El apellido no significó nada para Robert, pero nuevamente sintió esa extraña familiaridad. Buen apellido. ¿Estás estudiando negocios? Derecho, en realidad. Quiero hacer una diferencia en el sistema legal. Una carrera noble. Te deseo éxito. Gracias. Espero que nuestros caminos se crucen nuevamente. Robert asintió y se alejó, pero la conversación dejó una impresión en él. De regreso en su oficina, no podía sacarse de la cabeza al joven que había conocido. Decidió buscar su nombre en los registros de la universidad. Al ver su expediente, notó que era un estudiante destacado, con beca por mérito académico. Mientras tanto, Michael compartió la experiencia con Emily. Lo vi, mamá. Hablé con él. Ella lo miró preocupada. ¿Y cómo te sentiste? Confundido. Es extraño verlo en persona después de todo lo que me has contado. No sabe quién soy, pero siento que necesito acercarme más. Michael, ten cuidado. No quiero que te lastimes. Lo sé, pero siento que es algo que debo hacer. En los días siguientes, Michael comenzó a frecuentar lugares asociados con Robert,
tratando de aprender más sobre él y su entorno. Fue así como conoció a Jessica Miller, una joven periodista que investigaba casos de corrupción corporativa. Se encontraron en una cafetería cercana a las oficinas de Evans Corp. «Disculpa, ¿eres Michael Carter?», preguntó ella acercándose a su mesa. Él levantó la mirada sorprendido. «Sí, soy yo. ¿Nos conocemos?» «Soy Jessica Miller. He leído algunos de tus artículos en la revista de la universidad. Tienes una perspectiva interesante sobre la ética legal». «Gracias. ¿Puedo ayudarte en algo?» «En realidad, sí. Estoy investigando algunas irregularidades en empresas de la ciudad y creo que podrías aportarme información valiosa». Michael vio una oportunidad. «¿Te refieres a empresas como Evans Corp?». Jessica sonrió. «Exactamente. ¿Estás interesado?». «Podría estarlo. ¿Qué tienes en mente?». Se reunieron varias veces, compartiendo información y estableciendo una alianza basada en objetivos comunes. Ambos querían destapar la verdad detrás de las fachadas corporativas y hacer justicia. Mientras tanto, Robert comenzó a notar movimientos extraños en su empresa. Informes desaparecidos, empleados haciendo preguntas incómodas. Sus instintos le decían que algo se estaba gestando. Una noche, decidió revisar personalmente los registros de seguridad. Al ver las grabaciones, reconoció a Michael entrando en el edificio, acompañado de Jessica. «¿Qué hace ese joven aquí?», se preguntó en voz alta. Contactó a su jefe de seguridad. «Necesito que investigues a un estudiante llamado Michael Carter. Quiero saber todo sobre él». Los informes llegaron rápidamente. Al revisar la información, Robert encontró el nombre de Emily Carter como su madre. Su corazón dio un vuelco. Los recuerdos de Emily regresaron con fuerza y comenzó a conectar los puntos. «No puede ser», murmuró. La posibilidad de que Michael fuera su hijo lo abrumó. Sentimientos de culpa, temor y confusión se entrelazaron. Decidió que necesitaba confrontar a Emily. Localizó su dirección y sin avisar, se presentó en su puerta. Emily abrió sorprendida al verlo. «Robert, ¿qué haces aquí?». «Necesito hablar contigo. Es urgente». Ella dudó, pero finalmente lo dejó entrar. «¿De qué se trata?». «Se trata de Michael. ¿Es mi hijo?». Emily sintió que el mundo se detenía. «¿Por qué preguntas eso ahora? Han pasado casi 20 años. Necesito saber la verdad». Ella lo miró directamente a los ojos. «Sí, Robert, Michael es tu hijo». El silencio llenó la habitación. Robert se dejó caer en una silla, procesando la información. «Él ha estado acercándose a mí. Lo conocí en la universidad. ¿Lo sabías?». «Me lo contó. Quiere conocerte, pero también está dolido por lo que hiciste». «Emily, yo cometí un error. No puedo cambiar el pasado, pero quiero enmendarlo». «¿Enmendarlo? Después de todo este tiempo, ¿crees que es tan simple?». «No, sé que no lo es, pero quiero intentarlo». En ese momento, la puerta se abrió y Michael entró, sorprendiéndose al ver a Robert. «¿Qué haces aquí?», preguntó con tono desafiante. Robert se levantó lentamente. «Michael, necesitaba hablar contigo. Ahora sé que eres mi hijo». Michael lo miró con frialdad. «¿Y qué? ¿Vienes a ofrecerme dinero para que desaparezca, como hiciste con mi madre?». «No. Quiero conocerte, entenderte. Sé que he fallado, pero quiero hacer las cosas bien». «Es demasiado tarde para eso», respondió Michael dando un paso atrás. «No necesito nada de ti». Emily intervino. «Michael, por favor, escúchalo». «¿Por qué debería?». «Nos abandonó. Nos dejó solos. No merece nuestra consideración». Robert sintió el peso de sus acciones como nunca antes. «Tienes razón en estar enojado. Solo te pido una oportunidad para demostrarte que puedo ser mejor». Michael lo miró fijamente. «No sé si puedo perdonarte, pero tampoco puedo ignorar quién eres». La tensión era palpable. Emily observaba a ambos, esperando que pudieran encontrar una forma de reconciliarse. «Podríamos empezar por conversar», sugirió Robert. «Solo una charla, sin expectativas». Michael dudó. «Está bien, pero será en mis términos». «Lo que tú decidas», aceptó Robert. Con esa frágil tregua, las vidas de padre e hijo comenzaron a entrelazarse. Sin embargo,
las intenciones de Michael eran más complejas. Mientras se acercaba a Robert, también continuaba trabajando con Jessica para destapar las corrupciones de su empresa. Las sombras del pasado se alargaban, y el camino hacia la redención estaba lleno de obstáculos. Las decisiones que tomaran en los días siguientes definirían no solo su relación, sino también el destino de todos los involucrados. El otoño había teñido las calles de la ciudad con tonos cálidos de naranja y rojo. Las hojas caían suavemente, creando alfombras naturales que crujían bajo los pies de los transeúntes. Michael caminaba por el campus universitario, sumido en sus pensamientos. Había pasado un año desde que descubrió la verdad sobre su padre, Robert Evans. Aunque la relación entre ellos seguía siendo tensa y distante, Michael había decidido centrarse en sus estudios y en cuidar de su madre, Emily, quien había estado luchando contra una enfermedad silenciosa. Emily había ocultado su deterioro físico para no preocupar a su hijo. Las largas horas de trabajo y los sacrificios que hizo a lo largo de los años habían pasado factura en su salud. Sufría de una enfermedad cardíaca que, aunque controlable con tratamiento, se había agravado por la falta de recursos y atención médica adecuada. Emily siempre ponía las necesidades de Michael por encima de las suyas, postergando sus propias citas médicas. Una tarde, mientras Michael estaba en clase, Emily sufrió un desmayo en la librería donde trabajaba. La señora Thompson, preocupada, llamó a una ambulancia y notificó a Michael inmediatamente. Al recibir la llamada, él sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Corrió al hospital, donde encontró a Emily en una cama, conectada a monitores y con una apariencia frágil que nunca antes había visto. «Mamá, ¿qué ha pasado?», preguntó con voz temblorosa tomando su mano. Emily le sonrió débilmente. «Solo fue un mareo, cariño. No te preocupes». Pero Michael podía ver en sus ojos que era más que eso. El médico se acercó y le explicó la situación. Su madre ha estado experimentando insuficiencia cardíaca. Necesita tratamiento y posiblemente una intervención quirúrgica. Michael sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «Haremos lo que sea necesario. ¿Cuáles son las opciones?». El médico suspiró. «El tratamiento es costoso y el tiempo es esencial. Debemos actuar rápido». Los días siguientes fueron un torbellino de consultas médicas y preocupaciones financieras. Michael buscó todas las opciones posibles para costear el tratamiento de Emily. Acudió a programas de ayuda, organizaciones benéficas y consideró solicitar préstamos estudiantiles. Una noche, mientras estaba sentado en la sala de espera del hospital, Jessica Miller se le acercó. «Me enteré de lo de tu madre. Lo siento mucho», dijo con empatía. Michael levantó la mirada. Sus ojos reflejaban agotamiento y desesperación. «No sé qué hacer, Jess. Necesito encontrar una forma de ayudarla». Ella tomó asiento a su lado. «Quizás deberías considerar hablar con Robert. Él tiene los medios para ayudar». Michael negó con la cabeza. «No quiero nada de él. Después de cómo nos abandonó, no puedo pedirle ayuda». «Pero es la vida de tu madre la que está en juego. A veces, debemos dejar el orgullo a un lado». Michael reflexionó sobre sus palabras. Sabía que tenía razón, pero acercarse a Robert era una decisión difícil. Finalmente, decidido a hacer cualquier cosa por Emily, Michael fue a las oficinas de Evans Corp. Al llegar, el imponente edificio de cristal reflejaba la ciudad como un espejo frío e impersonal. Se dirigió a la recepción. «Buenas tardes, vengo a ver al señor Robert Evans». La recepcionista lo miró con escepticismo. «¿Tiene una cita programada?». «No, pero es un asunto urgente. Dígale que es Michael Carter». Tras unos minutos de espera y varias llamadas, finalmente le permitieron subir. En la lujosa oficina, Robert lo recibió con sorpresa. «Michael, esto es inesperado. ¿A qué debo tu visita?». Michael respiró hondo. «Necesito tu ayuda. Mi madre está gravemente enferma. Requiere una cirugía cardíaca urgente y no tengo los medios para costearla». Robert lo observó en silencio. Había algo en la desesperación de su hijo que removió una fibra olvidada en su interior. «Entiendo. Haré los arreglos necesarios para que reciba el mejor tratamiento». Michael sintió una mezcla de alivio y resentimiento. «Gracias. Pero quiero que sepas que no estoy aquí por mí. Lo hago por ella». «Lo sé, y respeto tu sinceridad». Los trámites se agilizaron,
y Emily fue trasladada a una clínica privada donde recibiría la atención necesaria. Sin embargo, su estado era crítico. Una noche, Emily pidió ver a Michael a solas. «Cariño, hay algo que debo decirte», dijo con voz suave. «No hables así, mamá. Vas a recuperarte», respondió él, tratando de sonar optimista. Ella sonrió tristemente. «Siempre has sido mi fortaleza, pero hay cosas que debes saber». Sacó una carta doblada de debajo de su almohada. «Si algo me sucede, quiero que leas esto». Michael tomó la carta, sintiendo el peso simbólico que representaba. «Nada te va a pasar, estaremos juntos en esto». Emily acarició su rostro. «Eres un hombre increíble. Estoy tan orgullosa de ti». Los días siguientes fueron una batalla constante. A pesar de los esfuerzos médicos, el corazón de Emily se debilitaba. Una madrugada, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la habitación, Emily tomó su último aliento, con Michael sosteniendo su mano. El dolor que sintió fue indescriptible. La mujer que había sido su mundo, su guía y su inspiración, ya no estaba. Los arreglos funerarios se realizaron en una ceremonia íntima, rodeada de amigos cercanos y compañeros de la librería. Después del funeral, Michael se sentó en el parque donde solía dirigirse con su madre. Recordó la carta que ella le había entregado. Con manos temblorosas, la abrió. «Querido Michael, si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo físicamente, pero siempre estaré en tu corazón. Quiero que sepas que mi mayor felicidad ha sido ser tu madre. Lamento no haberte contado antes toda la verdad sobre tu padre. No solo te abandonó a ti, sino que también me arrebató la posibilidad de confiar nuevamente. Hay cosas que debes saber sobre Robert, cosas que pueden ayudarte a entender y quizás perdonar. Él no siempre fue el hombre que conociste. Hubo un tiempo en que creí ver bondad en él. Espero que puedas encontrar en tu corazón la paz que yo no pude. Te amo más allá de las palabras. Con todo mi cariño, mamá». Las lágrimas caían libremente por el rostro de Michael. La carta, aunque breve, le transmitía el deseo de Emily de que él encontrara la reconciliación y la paz interior. Decidido a honrar la memoria de su madre, Michael se propuso enfrentar su dolor y buscar respuestas. Se reunió con Jessica y le contó todo lo sucedido. «Necesito saber más sobre Robert, no solo como mi padre, sino como el hombre que es realmente». Jessica asintió. «He estado investigando más sobre sus negocios. Hay indicios de corrupción y actividades ilegales. Pero necesitaré tu ayuda para acceder a información confidencial». Michael vio en esto una oportunidad para hacer justicia, no solo por su madre, sino por todas las personas afectadas por las acciones de Robert. Paralelamente, Robert, afectado por la muerte de Emily, comenzó a reflexionar sobre sus decisiones. Asistió al funeral discretamente, observando desde la distancia. Ver a Michael devastado le hizo sentir una culpa profunda. De regreso en su oficina, Robert encontró una foto antigua de él y Emily en uno de sus viajes. La sonrisa genuina de ella contrastaba con su expresión seria. Recordó aquellos momentos y se dio cuenta de cuánto había perdido por su ambición y egoísmo. Una noche, decidió contactar a Michael. «Necesitamos hablar», dijo Robert al teléfono. «No tengo nada que decirte», respondió Michael fríamente. «Por favor, sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero explicarte algunas cosas». Después de dudarlo, Michael aceptó encontrarse en un café neutral. Sentados frente a frente, el silencio inicial era pesado. «Siento mucho lo de tu madre», comenzó Robert. «Ella era una mujer increíble». «No necesitas decir eso», replicó Michael. «Sabes que su sufrimiento en parte fue por tu abandono». Robert bajó la mirada. «Lo sé. He cometido muchos errores. Mi ambición me cegó y lastimé a personas que no lo merecían». «¿Y ahora esperas que te perdone?», preguntó Michael con amargura. «No espero tu perdón. Solo quiero que sepas la verdad. Mi infancia fue complicada. Crecí en un entorno donde el poder y el éxito eran lo único que importaba. Aprendí a ser frío y a poner mis objetivos por encima de todo. Pero al conocer a tu madre, por un momento, sentí que podía ser diferente. Sin embargo, el miedo a perder todo lo que había construido me hizo alejarme». Michael lo escuchaba atentamente, tratando de encontrar sinceridad en sus palabras.
Eso no justifica lo que hiciste. Lo sé, pero quiero enmendarlo. Quiero ayudarte en lo que necesites. Michael pensó en la carta de su madre y en su deseo de que encontrara paz. Si realmente quieres hacer algo, comienza por asumir la responsabilidad de tus acciones. Hay mucha gente afectada por tus negocios turbios. Robert se sorprendió. ¿A qué te refieres? Sé sobre tus prácticas corruptas. Jessica y yo hemos estado investigando. Robert sintió una mezcla de ira y temor. Estás jugando con fuego, Michael. No sabes en qué te estás metiendo. Al contrario, sé exactamente en qué me estoy metiendo y estoy dispuesto a llegar hasta el final. La conversación terminó abruptamente, dejando a ambos en lados opuestos. En los días siguientes, Michael y Jessica intensificaron su investigación. Contactaron a antiguos empleados dispuestos a testificar y recopilaron documentos que incriminaban a Robert. Sin embargo, sus acciones no pasaron desapercibidas. Robert, sintiéndose acorralado, acudió a Sarah, quien aún mantenía influencias en el mundo empresarial. «Necesito tu ayuda», dijo Robert, dejando a un lado su orgullo. Sarah lo miró con desdén. «¿Ahora vienes a mí? Después de todo lo que pasó». «Es sobre Michael. Está tratando de destruirme. Si sale a la luz toda la información que tiene, ambos estaremos en problemas». Sarah frunció el ceño. ¿Ambos? Yo no tengo nada que ver con tus asuntos ilegales. Robert sonrió amargamente. No te hagas la inocente. Sabes que estás involucrada. Ella suspiró. ¿Qué propones? Debemos detenerlo. Convencerlo de que retire su investigación. Sarah pensó por un momento. Podríamos ofrecerle dinero, una suma que no pueda rechazar. No creo que funcione. Es más obstinado de lo que pensé. Entonces habrá que buscar otras medidas. Mientras tanto, Michael recibió una llamada anónima advirtiéndole que estaba en peligro. Preocupado, decidió ser más cauteloso. Una noche, al salir de la universidad, sintió que lo seguían. Aceleró el paso, pero dos hombres aparecieron bloqueando su camino. «Tenemos un mensaje para ti», dijo uno de ellos. Antes de que pudiera reaccionar, lo golpearon, dejándolo inconsciente. Despertó en un callejón, adolorido pero con la determinación intacta. Sabía que debía actuar rápido. Acudió a las autoridades con las pruebas recopiladas. Se inició una investigación formal contra Evans Corp. La noticia explotó en los medios. Robert y Sarah fueron citados a declarar. La reputación de la empresa se desplomó y las acciones cayeron en picada. Enfrentado a la posibilidad de perderlo todo, Robert decidió hacer lo correcto. En una conferencia de prensa, admitió sus errores y anunció su renuncia como CEO, entregando el control de la empresa a una junta independiente que se encargaría de reestructurar y reparar el daño causado. Michael observó la transmisión desde la habitación donde su madre solía leerle cuentos. Sintió una mezcla de alivio y tristeza. Días después, recibió una carta de Robert. «Querido Michael, he aceptado mis errores y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias. Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido ni el daño causado, pero espero que, algún día, puedas entender mis motivos y quizás perdonarme. Tu madre era una mujer excepcional. Lamento no haber estado a su altura. Con afecto, Robert». Michael cerró los ojos, dejando que las emociones lo invadieran. Pensó en Emily y en su deseo de que encontrara paz. Decidió que, por su propio bienestar, debía dejar atrás el odio. Se reunió con Robert en un parque, el mismo donde solía acercarse con su madre. «He leído tu carta», dijo Michael, sentado en un banco junto a él. «Gracias por venir», respondió Robert. «No sé si puedo perdonarte por todo, pero estoy dispuesto a intentarlo». Robert asintió, con los ojos brillantes. «Eso es más de lo que merezco». Ambos se quedaron en silencio, observando cómo las hojas caían suavemente de los árboles, simbolizando el cierre de un ciclo y el inicio de otro. Michael decidió honrar la memoria de Emily, viviendo una vida basada en la integridad y la compasión, tal como ella le había enseñado. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a seguir adelante, llevando consigo el legado de su madre y la lección de que el perdón puede ser un paso hacia la sanación.
Tras la muerte de Emily, Michael canalizó su dolor en una determinación inquebrantable por exponer las acciones corruptas de su padre. Ingresó como pasante en una firma de abogados que tenía vínculos estrechos con Evans Corp, aprovechando su posición para acceder a información confidencial. Fue allí donde conoció a Jessica Miller, una periodista intrépida dedicada a destapar escándalos corporativos. Una tarde, mientras revisaban documentos en la sala de archivos, Michael y Jessica encontraron contratos y comunicaciones que evidenciaban sobornos a funcionarios y prácticas laborales abusivas en el extranjero. Las pruebas eran contundentes, pero sabían que necesitaban más para derribar a Robert Evans. Decidieron contactar a Henry Collins, un ex socio de Robert que había sido traicionado y arruinado años atrás. Henry, aún resentido, aceptó ayudarlos y les proporcionó documentos internos y testimonios que fortalecían el caso contra Evans Corp. Con cada nueva pieza de información, la magnitud de la corrupción se hacía más evidente. Mientras tanto, Robert comenzaba a sospechar que alguien dentro de su empresa filtraba información. Sarah, al enterarse de la investigación, se unió a él para proteger sus propios intereses. Ambos estaban dispuestos a tomar medidas drásticas para silenciar cualquier amenaza. Una noche, Michael recibió una llamada anónima advirtiéndole que su vida estaba en peligro. Preocupado por la seguridad de Jessica y Henry, decidió actuar rápidamente. Organizaron una reunión en un lugar seguro para planificar sus siguientes pasos. Sabían que debían exponer a Robert antes de que él pudiera detenerlos. Michael, Jessica y Henry preparan un informe detallado para las autoridades y los medios de comunicación. La tensión es palpable. Están a punto de desencadenar un escándalo que podría no solo destruir el imperio de Robert Evans, sino también poner en riesgo sus propias vidas. Con determinación, se preparan para enfrentar las consecuencias, conscientes de que la verdad debe salir a la luz. Michael, Jessica y Henry estaban listos para revelar al mundo las oscuras prácticas de Evans Corp. Habían recopilado suficiente evidencia para iniciar un proceso legal y causar un impacto mediático significativo. Decidieron publicar un artículo detallado en un periódico de renombre y presentar las pruebas a las autoridades correspondientes. Sin embargo, sus movimientos no pasaron desapercibidos. Sarah, con sus conexiones en la firma de abogados donde trabajaba Michael, descubrió que él estaba detrás de las filtraciones. Preocupada por las implicaciones legales y financieras que esto tendría para ella y Robert, ideó un plan para neutralizar la amenaza. Utilizando su influencia, Sarah manipuló a James Lawson, el mejor amigo de Michael desde la universidad y colega en la firma. Le hizo creer que si Michael continuaba con sus acciones, ambos podrían perder sus carreras y enfrentar consecuencias legales. Bajo presión y temiendo por su futuro, James accedió a ayudarla. Una tarde, James se acercó a Michael en la oficina. «Necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo con seriedad. «Claro, ¿qué sucede?», respondió Michael, sin sospechar nada. «He oído rumores de que estás involucrado en algo grande contra Evans Corp. Debes tener cuidado. Podrías meterte en problemas serios». Michael dudó antes de responder. «Confío en ti, James. Sí, estoy trabajando en algo que podría cambiar muchas cosas, pero es por una buena causa». James asintió, ocultando su inquietud. «Solo quiero que estés seguro de lo que haces». Esa noche, James entregó a Sarah copias de los documentos que Michael había guardado en la oficina. Con esta información, Sarah y Robert pudieron anticipar los movimientos de Michael y prepararse para contrarrestar las acusaciones. Al día siguiente, cuando Michael y Jessica se disponían a presentar las pruebas, recibieron una notificación legal. Una orden de cese y desistimiento por difamación y robo de propiedad intelectual. Sorprendidos, se dieron cuenta de que alguien los había traicionado. «¿Cómo pudieron descubrirnos tan rápido?», preguntó Jessica frustrada. Michael reflexionó. «Alguien tuvo que haber accedido a mis archivos en la oficina». «¿Pero quién?». La respuesta llegó más pronto de lo esperado. James, consumido por la culpa, confesó a Michael lo que había hecho. «Lo siento mucho. Me presionaron y temí perder todo por lo que he trabajado», dijo con lágrimas en los ojos. Michael sintió una mezcla de ira y decepción. «Confiaba en ti. Éramos como hermanos». «Lo sé, y no hay excusa para lo que hice. Solo espero que algún día puedas perdonarme». Sin dejarse abatir, Michael y Jessica buscaron alternativas.
decidieron contactar directamente a un fiscal dispuesto a escuchar su caso. Presentaron las pruebas y explicaron la situación, enfatizando la urgencia de actuar antes de que Robert y Sarah pudieran ocultar más evidencias. Mientras tanto, en Evans Corp, las tensiones entre Robert y Sarah aumentaban. Robert comenzaba a cuestionar las tácticas agresivas de Sarah y su influencia negativa. «Esto se está saliendo de control», dijo Robert. «No quiero seguir por este camino». Sarah lo miró con frialdad. «No podemos permitirnos debilidades ahora. Si no tomamos medidas, lo perderemos todo. Quizás ya es demasiado tarde. No quiero hundirme más en este pozo». Desilusionada por la actitud de Robert, Sarah decidió tomar cartas en el asunto por su cuenta. Planeó desviar fondos de la empresa a cuentas offshore y desaparecer antes de que todo se viniera abajo. Sin embargo, sus planes fueron descubiertos por los auditores, quienes alertaron a las autoridades. Sarah fue detenida bajo cargos de fraude financiero y malversación. La caída de Sarah debilitó significativamente la posición de Robert. Acorralado y enfrentando múltiples investigaciones, comenzó a reconsiderar sus prioridades. En un gesto inesperado, Robert contactó a Michael. «Necesito hablar contigo. Es urgente». Michael accedió a reunirse en un lugar público. «¿Qué quieres?», preguntó Michael manteniendo la guardia alta. «Sé que he cometido muchos errores y que nuestras acciones nos han llevado a este punto. Estoy dispuesto a cooperar con las autoridades y asumir mi responsabilidad». Michael lo observó con cautela. «¿Por qué el cambio repentino?». «Porque me he dado cuenta de que continuar luchando solo causará más daño. Quiero hacer lo correcto, aunque sea tarde». Con la colaboración de Robert, las autoridades pudieron desmantelar las operaciones ilegales de Evans Corp y comenzar el proceso de restitución a las víctimas afectadas por sus prácticas. James, buscando redimirse, testificó en el caso y apoyó a Michael y Jessica en sus esfuerzos. Al final, aunque las heridas no sanaron de inmediato, Michael encontró un sentido de cierre. Había honrado la memoria de su madre y contribuido a la justicia. Aunque el camino había estado lleno de obstáculos y traiciones, las alianzas que formó demostraron ser más fuertes que las adversidades. El día del juicio final llegó. La sala del tribunal estaba abarrotada de periodistas, curiosos y afectados por las acciones de Evans Corp. Robert Evans, una vez poderoso y temido, se sentaba ahora en el banquillo de los acusados, con el rostro marcado por la preocupación y el remordimiento. A su lado, sus abogados susurraban estrategias, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Michael observaba desde la primera fila, junto a Jessica y Henry. Habían trabajado incansablemente para este momento, recopilando pruebas y testimonios que destapaban años de corrupción, fraude y abuso de poder. Aunque sentía una satisfacción al ver que se hacía justicia, una parte de él no podía evitar sentir tristeza al ver a su padre en esa situación. El fiscal presentó el caso con contundencia, detallando las operaciones ilegales y los perjuicios causados a innumerables personas. Se exhibieron documentos, registros financieros y declaraciones de antiguos empleados que habían sufrido bajo las prácticas de Evans Corp. Robert mantenía la mirada baja, consciente de que su imperio se desmoronaba. Durante un receso, Robert solicitó hablar con Michael en privado. Se encontraron en una sala apartada, donde el silencio era pesado. «Michael», comenzó Robert con voz cansada, «sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que lamento profundamente todo el daño que he causado». Michael lo miró fijamente. «No puedo perdonar lo que hiciste, pero aprecio que finalmente asumas tu responsabilidad». Robert asintió lentamente. «Eres mejor hombre de lo que yo jamás fui. Tu madre estaría orgullosa». Michael sintió un nudo en la garganta al recordar a Emily. «Estoy tratando de honrar su memoria haciendo lo correcto». El juicio concluyó con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. Robert fue sentenciado a varios años de prisión y sus bienes fueron confiscados para compensar a las víctimas. Sarah, al verse acorralada por las investigaciones, huyó del país para evitar enfrentar la justicia. Con el imperio de Evans Corp derrumbado, se ofreció a Michael la oportunidad de asumir el control y reconstruir la empresa. Sin embargo, decidió rechazar la oferta. «No quiero continuar con el legado de corrupción que mi padre dejó»,
explicó a la junta directiva. Es hora de cerrar este capítulo y comenzar de nuevo. En lugar de eso, Michael y Jessica fundaron una organización sin fines de lucro dedicada a promover la ética y la transparencia en los negocios. Su objetivo era prevenir que otras empresas cayeran en las mismas prácticas corruptas y ayudar a quienes habían sido perjudicados. James, buscando redención, se unió a ellos en su misión. Juntos, comenzaron a marcar una diferencia tangible en la comunidad empresarial, ofreciendo asesoramiento legal y apoyo a pequeños emprendedores. Un día, mientras caminaba por el parque donde solía dirigirse con su madre, Michael se detuvo bajo el árbol donde habían compartido tantas conversaciones. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo una paz que no había experimentado en mucho tiempo. «Lo logramos, mamá», susurró al viento. «Hice lo correcto». Aunque el camino había sido difícil y lleno de dolor, Michael encontró consuelo en saber que había roto el ciclo de corrupción y venganza. Estaba construyendo un futuro basado en los valores que Emily le había inculcado: integridad, compasión y justicia. Robert, desde su celda, reflexionaba sobre las decisiones que lo llevaron a su caída. Aislado del mundo que una vez controló, comprendió que su verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en las relaciones que había descuidado y perdido. La historia de Michael se convirtió en inspiración para muchos, demostrando que es posible superar el pasado y elegir un camino diferente. Aunque las cicatrices permanecían, estaba listo para enfrentar el futuro con esperanza y determinación. El sol de primavera iluminaba la ciudad, llenándola de una cálida sensación de renovación. Michael caminaba por las calles con un propósito sereno, sintiendo que una etapa de su vida había concluido y otra nueva comenzaba. Tras la caída de Evans Corp y el encarcelamiento de Robert, había dedicado los últimos meses a consolidar la organización sin fines de lucro que fundó junto a Jessica y James. Su labor estaba generando un impacto positivo en la comunidad empresarial, promoviendo prácticas éticas y apoyando a emprendedores comprometidos con la responsabilidad social. Una mañana, mientras revisaba correos en su oficina, recibió una carta inesperada. El remitente era Robert Evans, desde el centro penitenciario donde cumplía su condena. Michael contempló el sobre durante unos minutos antes de decidir abrirlo. La carta era breve pero sincera. «Querido Michael, espero que esta carta te encuentre bien. He estado reflexionando mucho sobre mis acciones y las consecuencias que han tenido en tu vida y en la de muchos otros. Quisiera pedirte perdón nuevamente y si es posible me gustaría verte. Hay cosas que desearía decirte en persona. Con arrepentimiento, Robert». Michael suspiró profundamente. Aunque parte de él dudaba, sintió que quizás era momento de cerrar definitivamente ese capítulo. Decidió aceptar la solicitud y programó una visita. Al llegar al centro penitenciario, las estrictas medidas de seguridad y el ambiente austero contrastaban con el mundo de opulencia en el que Robert había vivido. En la sala de visitas se encontró cara a cara con su padre. Robert lucía más envejecido, pero en sus ojos había una humildad que Michael no había visto antes. «Gracias por venir», dijo Robert, tomando asiento frente a él. «Recibí tu carta. Pensé que era importante escuchar lo que tenías que decir», respondió Michael con calma. Robert asintió lentamente. «He pasado mucho tiempo pensando en mis errores. Quería que supieras que estoy colaborando con las autoridades para reparar, en la medida de lo posible, el daño causado. También he decidido donar una parte significativa de mis bienes restantes a organizaciones benéficas». Michael lo observó, tratando de discernir la sinceridad en sus palabras. «Eso es un buen comienzo. Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido ni borrar el dolor que te causé a ti y a tu madre. Pero espero que con estas acciones pueda al menos contribuir a algo positivo». Hubo un silencio reflexivo antes de que Michael hablara. «Agradezco que estés haciendo lo correcto ahora. Mi madre siempre creyó en el poder del perdón y la redención». Robert esbozó una leve sonrisa. «Emily era una mujer excepcional. Lamento profundamente no haberlo valorado en su momento». Michael sintió que un peso se aligeraba en su interior. «He aprendido que aferrarse al rencor solo nos impide avanzar. Estoy dispuesto a dejar atrás el pasado y centrarme en el futuro». Los ojos de Robert se humedecieron ligeramente. «Eso significa más de lo que imaginas. Gracias».
La conversación continuó durante un rato, abordando temas personales y compartiendo historias que nunca antes habían tenido la oportunidad de discutir. Al despedirse, ambos sintieron que una reconciliación, aunque parcial, era posible. De regreso en la ciudad, Michael se reunió con Jessica y James en la sede de su organización. Tenían noticias emocionantes. Habían recibido una subvención para expandir sus programas y llegar a más comunidades necesitadas. «Esto es increíble», dijo Michael revisando los documentos. «Podremos ayudar a más personas a iniciar negocios éticos y sostenibles». Jessica sonrió con entusiasmo. «Estamos haciendo una diferencia real. Tu liderazgo ha sido clave en todo esto». James asintió. «Además, hemos sido invitados a una conferencia internacional para compartir nuestro modelo de trabajo». Michael sintió una oleada de satisfacción. Es una gran oportunidad para inspirar a otros. Esa noche, decidió visitar la tumba de Emily. El cementerio estaba tranquilo, y una suave brisa movía las hojas de los árboles cercanos. Se arrodilló frente a la lápida y colocó un ramo de flores silvestres, las favoritas de su madre. «Mamá, sé que puedes verme, y espero que estés orgullosa. He enfrentado mis miedos y he intentado hacer lo correcto. Gracias por ser mi guía y mi inspiración». Una paz profunda lo envolvió. Sentía que, de alguna manera, Emily estaba ahí, sonriendo y apoyándolo como siempre lo hizo. Con el tiempo, la organización que fundaron se convirtió en un referente internacional en ética empresarial y responsabilidad social. Michael, Jessica y James continuaron trabajando juntos, fortaleciendo su amistad y compartiendo la visión de un mundo más justo. Un día, mientras caminaban por una calle concurrida, vieron a un grupo de jóvenes manifestándose pacíficamente por causas ambientales y sociales. Michael sonrió al reconocer en ellos el mismo fervor y determinación que alguna vez lo impulsaron. «Mira, el futuro está en buenas manos», comentó Jessica. «Así es», respondió Michael. «Nuestra labor es apoyarlos y abrirles camino». James añadió: «Y asegurarnos de que nunca pierdan la esperanza ni la integridad». La vida siguió su curso. Robert, tras cumplir parte de su condena y por buena conducta, fue liberado bajo palabra. Decidió dedicar sus días a labores comunitarias y a asesorar a jóvenes empresarios para que no repitieran sus errores. Aunque su relación con Michael seguía siendo distante, mantenían contacto ocasionalmente. En una ocasión, se encontraron en un evento benéfico organizado por la fundación de Michael. Robert se acercó tímidamente. «Veo que has logrado cosas increíbles». «He tenido mucho apoyo», respondió Michael, «y he aprendido que las segundas oportunidades pueden transformar vidas». Robert asintió, comprendiendo el mensaje. «Espero que algún día podamos reconstruir nuestra relación. El tiempo lo dirá. Por ahora estoy enfocado en continuar con este trabajo». Se despidieron cordialmente, conscientes de que el camino hacia la reconciliación completa sería largo, pero no imposible. Al final, Michael comprendió que, a pesar de las adversidades y el dolor del pasado, había encontrado su propósito. Había convertido el legado de sufrimiento en una fuente de cambio positivo, honrando la memoria de su madre y construyendo un futuro mejor para muchos. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, llenando el cielo de tonos dorados y púrpuras, Michael contempló la ciudad que tanto amaba. Estaba listo para afrontar cualquier desafío que viniera, sabiendo que no estaba solo y que sus acciones podían marcar la diferencia. Y así concluimos esta emotiva historia de amor, superación y justicia. Esperamos que haya tocado tu corazón tanto como a nosotros al compartirla contigo. Si te ha gustado este relato y quieres ver más contenido como este, no olvides darle me gusta al video y suscribirte a nuestro canal. Comparte esta historia con tus amigos y familiares para que juntos reflexionemos sobre el poder del perdón y la importancia de luchar por lo que es correcto. Nos encantaría leer tus comentarios. ¿Qué te pareció el desenlace? ¿Qué harías tú en el lugar de Michael? Mantente atento a nuestro próximo vídeo, donde seguiremos trayendo historias que inspiran y nos hacen pensar. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.